Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Consecuencias del retiro del Estado venezolano del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo desde el punto de vista del tiempo, de los meses que deben transcurrir y las distintas formalidades para que se cumpla ese paso. Mira, dicho esto en términos muy coloquiales, la Convención Americana de Derechos Humanos enuncia los derechos que tenemos no solo los latinoamericanos, sino los venezolanos como derechos básicos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión del pensamiento, el derecho a circular, el derecho a tener propiedad, el derecho a ejercer derechos políticos. Pero hay un derecho que es central y vertebral en todo esto. De nada me sirve a mí tener un derecho si yo no tengo la posibilidad de reclamar el derecho en el momento en que me sea violentado. ¿Qué significó la Convención Americana de Derechos Humanos para todo el hemisferio? Como significó el Tratado de Roma para los europeos, que en el momento en que nos son violentados los derechos, nosotros acudimos a una primera instancia, a los jueces de nuestro país, para reivindicar nuestros derechos, y cuando se nos cierra esa opción dentro del propio país, ¿qué hacemos? ¿Acudir a la Corte Celestial? No, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si ella lo considera pertinente, acudir a la Corte Americana de Derechos Humanos. Veamos esto en perspectiva. Hace 30, 40 días atrás, el presidente Chávez y los presidentes de UNASUR y de Mercosur se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque el Congreso paraguayo le sigue un juicio político al exobispo Lugo y ellos argumentan, es que no le respetaron su derecho a la defensa. Él no tuvo tiempo de gozar de una tutela judicial efectiva. Pues bien, el retiro de Venezuela del sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde actúa una corte y una comisión, implica que a partir de hoy el derecho a la defensa y a la tutela judicial de los venezolanos para cuando no sean violentados nuestros derechos, simplemente desapareció de un plumazo. En aquella oportunidad, como se trataba de un presidente, bueno, hizo ruido en todo el hemisferio. En este momento se nos retira ese derecho al pataleo a todos los venezolanos, 30 millones, y simplemente no hay reacción internacional alguna. Ocurre desde el punto de vista formal algo muy grave, que es que para tomar esa decisión, el presidente violentó el orden democrático y constitucional de Venezuela, porque el artículo 23 y 31 de la Constitución del 99 mineralizan esos tratados de derechos humanos y hacen parte del orden constitucional. Tendría que reformar la Constitución para hacerlo. Pero en términos prácticos esto tampoco le significa nada al gobierno. ¿Por qué razón? Porque ellos se están retirando formalmente de la Convención Americana. ¿Qué dice la Convención Americana? Si usted se retira, para que eso tenga efectividad, tienen que pasar 12 meses de preaviso. Y todos los hechos ocurridos, acciones u omisiones violatorias por parte del Estado o en donde el Estado no proveyó a la protección de los derechos, todo lo ocurrido hasta el último minuto del preaviso hacia atrás sigue bajo control y vigilancia de la Comisión y de la Corte. Así que eso es una decisión para los hechos del futuro. Y aquí te agrego algo. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el momento en que Hugo Chávez llega al poder, ya había actuado en casos muy importantes en Venezuela. Se había seguido el proceso por los muertos del Amparo, en donde Walter Márquez, aquel célebre diputado, jugó un rol bastante importante, y la Corte condenó al Estado venezolano por haber negado los derechos al debido proceso y a la defensa durante ese tiempo. Posteriormente vino el 27 de febrero, el llamado Caracazo, y eso motivó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la comisión acudió ¿quién? Acudió Carlos Andrés Pérez cuando lo persiguieron. Y ante la comisión acudió, debo decirlo hoy porque ellos lo niegan permanentemente, el presidente Hugo Chávez Frías, porque cuando el señor Santiago Cantón, a quien realmente pasaron por el piso, se pronuncia el 11 de abril, ¿qué hace cuando él se dirige al presidente de facto Carmona en ese momento? Le estaba preguntando por los derechos a la vida y a la integridad personal del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Aguiar, en el mismo tono retrospectivo, José Ángel desde Guatire dice, ¿por qué antes del 99
¿No se hicieron denuncias contra los gobiernos anteriores? Mentira, todo lo contrario. Acabo de mencionar dos casos, el caso del Amparo y el caso del Caracazo. Y yo digo, deberían más bien tomar esto en términos positivos. Porque ¿qué ocurre? Hagamos esta simplificación. Es que antes de 1999 los venezolanos no tenían conciencia de sus derechos. Uno le preguntaba a cualquier venezolano sobre el valor de la Constitución del 61 y muchos dirían, bueno, ¿qué es eso? Desde 1999 hasta el presente ha habido una pedagogía nacional para que todos los venezolanos conozcan la Constitución del 99. ¿Qué ocurre cuando una población tiene conciencia de que tiene derechos? Simplemente tiene derechos y reclama los derechos. Y cuando la gente va a la Comisión Interamericana es porque felizmente los venezolanos han descubierto que tienen derecho y derecho al reclamo para sostener y defender esos derechos, ¿no? Brevemente, de William Prado desde Monagas y de Jairo Luis Glisset desde Sucre, de alguna manera coinciden en este tema de Mercosur. Dice, ¿usted considera que los empresarios venezolanos no son competentes para considerar que es un error ingresar al Mercosur? Y dicen desde Sucre, si usted no se siente optimista con respecto al potencial de nuestra agricultura hacia el futuro. No, todo lo contrario. Yo lo que he dicho sencillamente es esto. O sea, durante el curso de los últimos 14 años han cerrado en Venezuela 1000 industrias. Obviamente, cuando uno va a competir en los mercados internacionales, hay que saber cuántos cañones económicos tengo yo para competir con los cañones económicos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros en este momento? Ahora, hacia el futuro yo soy absolutamente optimista. O sea, pienso que en esto de la Comisión y la Corte Interamericana tiene que pasar mucha agua debajo del río porque falta un año para que eso cristalice. Y yo tengo la convicción de que las nuevas generaciones de venezolanos están tratando de ingresar tardíamente al siglo XXI, que es el siglo de la competencia, el siglo de los mercados, el siglo de las comunicaciones. Y Venezuela tiene muchas potencialidades en ese sentido. Gracias, ¿no? por la visita, éxitos. No, gracias a ti, Eduardo, por tu entrevista, ¿no? Asdrúbal Aguiar, hoy en Entrevista a Venevisión. Vamos rápidamente con Giselle Cecín, con el deporte, y luego con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas.